once my partnership with COD Mobile ends, I don't think I'm gonna play the game anymore. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Bueno, lo que habrán visto al principio, ya les pasaré contexto de todo esto, así que ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte y activa la campanita si quieres estar al tanto de todo el contenido que subimos al canal. La verdad es un día trágico, pese a que ayer nos obsequiaron, para el que no lo sepa, a Rix gratuito por la salida de Vanguard. También tuvimos la ruleta de la H40 y también el Kruger, que por cierto no pude hacer directo por problemas personales, más que todo porque me fui a vacunar. Vacúnense, cracks, solo eso quiero decir. No puedo entrar más en detalle, porque ya, básicamente es lo que dije y ya, eso es todo. Pues bueno, por eso no puedo hacer directo. Vale, tenemos un problema con Activision y es muy grave. Ya lo he comentado muchas veces, creo que muchos creadores de contenido lo hemos comentado varias veces, pero fue un detonante completamente lo que hizo iFerg, y lo dijo iFerg. Miren, les pongo contexto. Como ustedes saben, mi persona, Bron, Arnois y muchos creadores de contenido hispanohablantes, latinoamericanos, bueno, de los que conozco, de los que me han dicho, no tienen ningún contrato con Activision. Ningún contrato. Ok. Somos creadores de contenidos porque nos encanta crear contenido sobre este juego, sobre Call of Duty Mobile. Como ustedes saben, es lo que más caña le metemos. Actualmente yo he hablado con Bron últimamente de que pues vamos a tratar de crear contenido, bueno, en mi caso y en el de él, que lo hemos estado pensando, de crear contenido de móvil un poquito más variado, además de Call of Duty Mobile, como el PUBG New State, el Apex Legends Mobile, lo han visto, incluso el Battlefield Mobile, o incluso cuando salga el nuevo COD Mobile, que va a salir en 2022, todo apunta. ¿Por qué? Porque honestamente actualmente yo digo, y así te lo digo, COD Mobile para mí es un juegazo, pero ya se está volviendo muy aburrido completamente. Se vuelve muy repetitivo y los cambios que hacen actualmente son los peores, porque el meta es aburridísimo. Y es lo que pasa con iFerg. iFerg lo dijo tal cual, siendo él incluso pagado por Activision, creador de contenido exclusivo de Activision. Ya para que lo sepan, si vos tenés un contrato con una marca, obviamente solo puedes jugar a ese juego que te dice la propia marca. Si para eso firmaste, o sea, tenés que cumplir con tu contrato, porque si no lo cumplís te va a quedar una madre demanda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que dijo ayer iFerg tal cual? Cuando se me acabe el contrato con Activision, no sé si quiera volver a jugar Call of Duty Mobile. Él lo está haciendo más que todo dando a entender que es una exigencia para él, porque ha sido muy aburrido completamente el meta, que si las rankeds, que si se encuentra con las mismas personas, que actualmente no es divertido. No entiendo perfectamente. Y él lo dijo, tuvo las agallas de decirlo, incluso teniendo aún el contrato con Activision. Cosas que nosotros como mortales van a decir, solo se quejan porque ustedes no tienen contrato, que no sé cuánto. No necesariamente, creo. O sea, que yo no tenga contrato con una marca u otra no me da ese derecho actualmente, o sí me lo da, de poder juzgar completamente lo que yo juego, lo que le he dado toda mi vida a estos últimos años. O sea, porque no es cosa de meses estar jugando con móvil, yo lo juego desde 2019. O sea, le he dado muchos años de mi vida y me ha encantado y me ha disgustado muchas cosas. Miren, Call of Duty Mobile es perfecto, para mí es un muy buen juego. ¿Cuáles son los errores que hace actualmente Activision? No ponerle mucha atención a la comunidad. Tanto me refiero a lo que es el meta del juego, porque eso es un error completamente garrafal, o como incluso no ponerle mente a las comunidades que están enfocándose a Call of Duty. Como dicen, van a dejar morir este juego, el juego empezó perfecto, tiene una temporada alta, luego tiene una temporada baja. Son cosas, cracks, y todo puede pasar. Es lo que ha pasado actualmente con el caso de iFerg. Él mismo lo ha comentado. Y este pobre hombre, porque sí, para mí es uno de los creadores de contenido más reconocidos y más grandes de COD Mobile. No estoy hablando de Call of Duty, sino la repercusión que ha tenido en COD Mobile, porque ha sido gigante para tener incluso un contrato actualmente con el mismo Activision. Decirlo de su propia manera, ya no quiero nada de Call of Duty Mobile. Y lo entiendo perfectamente, muchos creadores de contenido lo hemos dicho. Tal vez algunos se quedan callados la boca para no seguir perdiendo por parte de Activision, porque tienen marcas y no quieren que le manden cosas, o incluso pues no tienen ninguna repercusión conforme a ellos, para que no pierdan actualmente. Más que todo por eso se quedan callados y incluso no dicen su opinión, sino la dicen fuera de cámara, fuera de este entorno de YouTube, cuando en realidad siempre he comentado de que lo mejor es siempre decirlo como creador de contenido, cuál es tu perspectiva, porque Activision es una compañía que le encanta el dinero. O sea, no le importa lo que vos hagas, lo que nosotros hagamos,
y le va a dar igual, le importa más el dinero. O sea, por eso es que últimamente se han enfocado más a lo Electronic Arts. Lo siento por la comparación, pero es que es verdad. O sea, Electronic Arts yo la considero una compañía que solo le importa el dinero y por eso ha regado completamente los juegos y se ha notado completamente. Excepto de Apex, que Apex pues tiene algo muy diferente, no sé ese qué, pero es porque lo lleva Respawn, no lo lleva completamente Electronic Arts, ya me doy a entender, lo lleva otro estudio. En cambio Activision a veces las decisiones que tiene y las decisiones que toma, no creo que esto lo tome Team Studios, lo dudo mucho que esto lo logre tomar Team Studios, Activision de seguro lo ha de hacer, y si es Team Studios pues lamentablemente debo decirte que deberían de poner un poquito más de atención actualmente a la comunidad, porque se la van a echar, Activision se lo va a echar completamente, y la verdad, a pesar de que este detonante sea por parte de este creador de contenido anglosajón, que sea incluso muy importante en la comunidad y que todavía lo diga de esa manera teniendo un contrato, la verdad es que puede traer muchas repercusiones para Call of Duty Mobile. La verdad, las cosas, bueno, sí, tal cual. Es que me pone un poco mal porque es que sí tienen razón. Y yo soy jugador de Call of Duty de toda la vida. No es el típico que, conocí Call of Duty por COD Mobile. Porque hay mucha gente que lo conoció así y está perfecto, pero yo no. O sea, yo vengo llegando desde esta saga desde hace un montón, loco. Y este pobre hombre que está acá, que lo está visualizando, tal cual así lo dijo, es aburrido. O sea, se vuelve muy repetitivo el juego. Y sí, ya llegamos a un punto que necesitamos un nuevo Call of Duty. Me estás diciendo, Destro, ¿cómo decide que se le va a acabar el Call of Duty, la magia, si tenemos 2 años? Loco, no es por nada, pero contenido siempre va a sobrar. Siempre. En Call of Duty siempre va a sobrar. Porque tenés atrás por lo menos 15 títulos, 16 títulos si no estoy mal, de puro Call of Duty que bien lo puedes meter en el mobile. Porque ya se ha dado a entender de que se puede meter cualquier cosa al Call of Duty Mobile. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que metas contenido, no quiere decir de que haya mucha calidad. Entre mayor cantidad, menor calidad. Se ha visto completamente muy a lo largo de los años eso. Así que yo honestamente pienso de que le tienen que dar un buen restablecimiento a Call of Duty Mobile, o por lo menos tener un poco más de añadidos en la comunidad. Todo el mundo quiere algo nuevo, algo fresco. Por eso les estaba comentando lo del PUBG. Porque es cierto, estamos hablando del mobile, pero el New State es muy diferente completamente al mobile. Primero que nada, te puedes revivir ahora actualmente las partidas. Eso ni siquiera existe en el mobile. En Rankeds, pues existe en otros modos de juego, pero en Rankeds no. Y lo he visto incluso por Match in Life, o otros creadores de contenido, que también dicen: Krafton ha hecho muchas mejores cosas que lo que logró Tencent con su propio juego de la versión de móvil. Que sabemos si Activision Publishing con Shanghai, cuando saque el nuevo COD, mejore muchas cosas del mobile que la verdad las necesita, y también actualmente un poquito más de metagaming, no quedarse con las mismas armas por 3-4 meses. Es ilógico, loco. Es muy feo. La verdad, pensando las cosas así, es lo que yo tengo a mi pensar. No sé qué les disguste a ustedes, no sé qué les pueda encantar. Déjamelo saber en la hora de los comentarios, porque miren, si te vas por regalar cosas, da igual. O sea, yo no me voy por regalar cosas. O sea, es cierto que a veces se pasan, todo es caro, eso sí. O sea, si no quieres regalar nada no importa, pero al menos no te forré a billete en estafas, porque créanme, han ganado a más de 1.000 millones solo con ruletas, cajas y todo, solo en un juego móvil, loco. Y es cierto, tienen que actualizarlo y demás, pero las ganancias triplican y cuadruplican incluso lo que logran gastar en el juego en un mes, cuando lo logran recuperar en menos de una semana con alguna que otra ruleta. Acuérdense que hay más de 100 millones de jugadores de COD Mobile. Póngale a ese 100 millones, al menos 1 millón gaste de dinero. Bueno, esa ha sido mi opinión. Espero les haya gustado, como siempre, like, suscripción, se agradece, mis queridos cracks. Pronto tendrán un nuevo video en el canal porque tenemos nuevas cositas que hay que decirles. Muchas gracias por ver este video. Si te ha encantado, deja tu poderoso like donde yo lo vea. Como siempre, en la barra de los comentarios, déjame saber tu opinión de todo este tema actualmente de Activision. Y activa la campanita para estar al tanto de todo el contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales que están en la descripción de este pedazo de video. Nos vemos, soy Destro32, que la 1314 me las acompañe. Hasta el próximo video. Adiós.